la necesidad de recursos y de seguridad hizo que los primeros grupos humanos se dispersaran gradualmente, orientados inicialmente por el curso de los ríos, las costas, las cadenas montañosas. Su mundo era aún pequeño y su movilidad dependía en buena medida del conocimiento previo del entorno. Por su conocimiento del desierto, Jobab, madianita, cuñado de Moisés, fue reclutado por el profeta para guiar al pueblo de Israel durante el Éxodo, según nos dice el libro de Números capítulo 10. Pero cuando fue necesario desplazarse por lugares más remotos o carentes de mayores referencias geográficas, se hizo necesaria la observación de los cuerpos celestes con la limitación que planteaban las condiciones atmosféricas. Eso hizo necesaria la invención de instrumentos de orientación más fiables como la brújula. Se dice que por sus viajes por los desiertos de Mongolia, la brújula de los chinos apuntaba hacia el sur, es decir, hacia el hogar, para evitar el enorme riesgo de perderse en las inmensidades heladas de Siberia. Aunque pudo no haber sido esa la primera brújula que existió. En la Universidad de Michigan existe un objeto olmeca denominado M160 que fue tomado de vestigios arqueológicos en San Lorenzo, Veracruz, y llevado a Estados Unidos por los descubridores. Es un trozo de madera de 3,5 centímetros que al colocarse sobre agua o sobre mercurio, inmediatamente apunta a 36 grados del polo magnético, y aunque no existen evidencias de que se usara con fines de orientación, este artefacto de 3,000 años pudo haber sido la brújula más antigua del mundo. Pero como ocurre en el mundo físico, en el camino de la fe todos necesitamos también orientación. Es la razón por la que el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por su parte, al apuntar exactamente a los 4 puntos cardinales de la mayordomía, el Salmo 15, el texto que nos ocupa, puede servirnos como la más precisa de las brújulas. Veamos cuáles son esos puntos cardinales. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera mencionar el hecho de que cada vez que tenemos un encuentro con el libro de los Salmos, tenemos la bendición de entrar en contacto con uno de los libros más amados del pueblo de Dios. Sin importar si estamos hablando de judíos o de cristianos, el Salterio ha sido un tesoro que Dios nos ha entregado y ha sido descrito como la respuesta de Israel. Se dice que en la ley y en los profetas Dios le habla a su pueblo, y en los salmos el pueblo le responde a Dios y le dice quién es Él, y lo alaba por su ser y lo alaba también por sus hechos poderosos. Pero eventualmente encontramos en el mensaje del libro de los Salmos una serie de verdades que nos asombran cuando las valoramos detenidamente. Podemos llamar al Salmo número 15 la brújula del hombre íntegro, porque es una brújula que apunta exactamente a los 4 puntos cardinales de la mayordomía total. El primer punto es nuestra relación con Dios. De forma muy general, antes de empezar nuestra reflexión, debemos decir que por mayordomía entendemos la responsabilidad de administrar los dones de Dios. El término mayordomía se utiliza en la Reina Valera 60, allá en el Evangelio según San Lucas, en aquel relato en donde se pide a un administrador cuentas de su mayordomía, dice la Reina Valera 60, de su administración. Obviamente, mayordomía es la traducción de economía, que es la administración de la casa, razón por la cual se tomó para hablar de todo lo que tiene que ver con la administración de las cosas, y específicamente en el caso de los cristianos, la administración de las cosas que Dios ha puesto en custodia en nuestras manos. La vida, los bienes materiales, los talentos y las capacidades personales, e incluso las relaciones familiares constituyen un asunto de mayordomía, una responsabilidad por la que tendremos que dar cuentas a nuestro Dios. Sorprendentemente, no fue sino hasta los últimos 200 años que por la influencia de las iglesias evangélicas norteamericanas, el concepto de mayordomía fue redescubierto y fue
reinterpretado por todos los grupos cristianos y ahora forma parte de una de las convicciones más profundas, algo que curiosamente parecía que habíamos ido olvidando con el paso de los siglos. Pero iniciando nuestra reflexión, en cierta ocasión alguien preguntó al teólogo judío Martin Buber, uno de los pensadores judíos más importantes del siglo pasado, ¿cuál es el versículo más trascendental de la Biblia? Buber, que era un hombre de un aspecto impresionante, una larga barba negra, una mirada profunda, le devolvió una profunda mirada a su interlocutor y le citó solemnemente en lengua hebrea: Ani el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, Hithalech lefnai, ándate delante de mí, Vihye tamim, y sé perfecto. Con estas palabras, Buber recordaba que la Biblia une inseparablemente a Dios y al hombre en el marco del llamado a la perfección, como la vocación que Dios ha dado a cada creyente. Si como el testimonio cristiano la mayordomía debe desarrollarse en círculos concéntricos, es decir, desde las relaciones más cercanas a las más remotas, la primera relación del ser humano, la más íntima y la más personal de todas, debe ser nuestra relación con Dios. Esta es la madre de todas nuestras relaciones, porque estrictamente hablando, la brújula apunta a un solo punto geográfico, apunta hacia el norte. Claro, trazando ángulos que son de 90, se pueden ubicar los otros puntos cardinales, pero estrictamente hablando, la brújula solo apunta al polo magnético de la Tierra. Y una vez ubicado al norte, es fácil definir también los demás puntos cardinales. Dios es nuestro polo magnético, la relación prioritaria que ubica y delimita a las demás. Es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y cuando ese amor es jerarquizado en primer lugar, los demás van ocupando su lugar. Claro que tenemos que amar al prójimo, claro que tenemos que amarnos a nosotros mismos, claro que tenemos que relacionarnos con este mundo material, pero una vez definida nuestra prioridad, nuestra jerarquía de valores, es más fácil establecer el valor que tienen las demás cosas. ¿Hay departamento para los niños, hermano? Okay. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Esa semejanza es primeramente espiritual, lo que significa que el hombre fue dotado por Dios de personalidad, autoconciencia, pensamiento abstracto, espiritualidad. Pero la semejanza con Dios es también de naturaleza moral, realidad evidente en la propia moralidad del hombre, porque al margen de su origen, de cultura o religión, todos tenemos una conciencia en nuestro corazón. El apóstol San Pablo dice: cuando los paganos que no tienen la ley cumplen espontáneamente la ley de Dios sin conocerla, ellos mismos se convierten en su propia ley, demostrando así que llevan grabada en su corazón las demandas de la ley de Dios, dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hace muchos años en el seminario me invitaron a compartir una clase de filosofía y era un reto porque no es el campo de un servidor, pero a final de cuentas era una oportunidad para poder actualizarme en ese terreno. El problema era que uno de los estudiantes del seminario era también estudiante de la Facultad de Filosofía en la UNAM. En otras palabras, el alumno sabía más que el maestro. Pero, hermanos, fue una experiencia muy enriquecedora, porque este joven en algún momento comentó, decía, cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio en la universidad, dice, curiosamente la punta de la lanza no es la doctrina de Dios, ni de Cristo, ni de la Biblia, sino la doctrina del hombre. Dice, hablamos a los compañeros acerca de que nuestra condición moral es una evidencia de la creación de Dios. Cuando los compañeros dicen la moral son convencionalismos sociales, dice, yo les pregunto, ¿por qué no vienes desnudo a la escuela?
y dice, se encuentran de pronto atrapados con los dedos en la puerta y se dan cuenta que hay un pudor interno, que hay una voz interior que más allá de la idea o la persuasión de que estos son convencionalismos sociales, dice, hay un pudor interno que te permite o no te permite hacer las cosas. Y dice, y es un primer paso para mostrarles a esas personas que hay algo allí en el corazón del hombre que Dios ha puesto y que para el apóstol San Pablo no era otra cosa sino el hecho de la evidencia de que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero si nuestra naturaleza moral posibilita la comunión con Dios, no la garantiza. Tenemos esa capacidad dada por Dios, pero no necesariamente la relación se da de manera automática. Dos personas pueden hablar el mismo idioma y no por ello pueden comunicarse. Pueden vivir bajo el mismo techo o incluso dormir en la misma cama y no necesariamente tener relaciones significativas. Es curioso, hermanos, que la incidencia de divorcios en nuestra sociedad se da en los primeros 7 años y luego después de 18 años. Los primeros 7 años cuando no hay hijos y después de 18 cuando los hijos empiezan a salir. Y de pronto alguien descubre que ha estado durmiendo 18 o 20 años con una persona desconocida, una persona a la que ya no conoce y en algún momento puede decidir, yo no voy a seguir con esta relación. Dos personas pueden dormir en la misma cama 20 años y no necesariamente tener una relación significativa. Del mismo modo, para el hombre es imprescindible responder afirmativamente al llamado de Dios a una relación personal que como todas lleva implícita una serie de exigencias. Es necesario, dice el salmista en el versículo 2 del Salmo 15, andar en integridad y hacer justicia, es decir, vivir de acuerdo a las exigencias morales de esta relación. ¿Acaso no decía el profeta Amós en su profecía, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Podemos imaginar lo que el profeta está diciendo cuando visualizamos la inmensidad del desierto de Judea y era prácticamente imposible que dos personas caminaran juntas si no estuvieran de acuerdo. En las relaciones humanas, un requisito previo para la comunión es la semejanza o es la identificación. Y esto es paradójico porque incluso en las relaciones más profundas como el matrimonio, bien pronto descubrimos las enormes diferencias que nos distinguen, diferencias de género. Hermanos, los hombres y las mujeres priorizamos diferentes cosas. Para las mujeres lo más importante son las relaciones, me refiero a las relaciones personales. Para el hombre, algo fundamental es la intimidad. Y hay que negociar eso. Hay un momento en el que de pronto nos damos cuenta que el enfoque sobre las cosas es radicalmente distinto por género. Tenemos diferencias de opinión, de formación, de gustos, y gracias a Dios por eso, porque es una manera de enriquecer nuestra vida. Cuando el otro, en una relación de ayuda idónea, puede enriquecer nuestros puntos de vista, y en algún momento los hombres descubrimos la bendición de aprender a escuchar a nuestras mujeres. Cuando la esposa nos dice, no me gusta tu amigo, o no me gusta esa persona, no, ¿cómo crees? Es mi amigo del alma, comemos del mismo plato, te va a meter en problemas. Hay que escuchar, hermanos, porque cuando menos nos ahorramos enfrentar el índice de fuego. Te lo dije. Y qué duro es tener que tragar el orgullo de decir, tenía razón. A final de cuentas, no es el tema, pero las mujeres captan la realidad con todos los sentidos. Una mujer puede cocinar, planchar y cuidar al niño. El hombre, si está viendo el fútbol, no hay nada más. Dale el biberón al niño, está llorando, se lo mete en la oreja, pero
no puede hacer otra cosa. Decía la hermana Ciela García, con todo respeto, decía, los hombres son como los perros, nada más pueden hacer una cosa. Y yo le tengo que decir, sí, hermana, pero lo hacemos bien. Bueno, sí, eso sí, las mujeres captan con todos los sentidos. Las mujeres, a mí me asombra, hermanos, miran con la mirada periférica. No ven a los ojos un desconocido, usan la mirada periférica. Y hermanos, es suficiente para escanear, los zapatos no le quedan, el color no va. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Ahora dicen los expertos que la razón es que las mujeres tienen un cerebro no especializado y que los hombres tenemos un cerebro especializado. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Depende. Los hombres nos concentramos en una sola cosa, las mujeres captan todo y pueden ser ayuda idónea para nosotros. Obviamente llegar a ese punto demanda ajustes, demanda en algún momento incluso la negación del yo para poder hacer que la relación funcione. Esta relación, la relación con Dios, lleva implícitas exigencias, las exigencias de una manera de vivir. En estas condiciones, hermanos, llega el momento en el que relacionándonos con Dios podemos descubrir que si una relación temporal puede traer bendición y felicidad, cuánto más una relación eterna. La meta de la comunión con Dios apunta justamente en esa dirección. El salmista decía, en cuanto a mí veré tu rostro y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Carlos Spurgeon, aquel predicador británico del siglo XIX, en alguna ocasión había comentado, dice la hermana Maru, la dueña de la librería del Rey, que un día llegó alguien pidiéndole un libro llamado Buenos días Espíritu Santo. Dice la hermana Maru, no vendemos nada de ese autor. Bueno, ¿qué tienes sobre el Espíritu Santo? Pues tengo un estudio de Carlos Spurgeon. ¿Quién es ese? Dice, ese tenía un apodo. Le decían el príncipe de los predicadores. No el rey es Jesucristo. El príncipe nada más. Bueno, déjenme llevar el libro para estudiarlo. Carlos Spurgeon comentaba este pasaje y decía, dicen que cuando los bárbaros probaron por primera vez los vinos de Italia, quedaron tan enamorados de su sabor y dulzura que no contentos con buscarlos allí, decidieron conquistar la tierra que los producía. Así el alma sincera cree que no es suficiente con recibir un poco ahora y luego un poco de la gracia y del consuelo del cielo en un comercio a distancia con Dios en sus ordenanzas aquí abajo, sino que proyecta y planea la conquista de la tierra santa, la fuente de la que proceden semejantes bendiciones, para que pueda beber el vino de ese reino. Lo que Carlos Spurgeon decía es que si el cristiano puede gozarse en esta tierra y participar de momentos de comunión, ¿cuánto no puede anhelar estar en la presencia del Señor, de quien la palabra dice, en su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre? Una de las pérdidas más lamentables, hermanos, de las personas que dejan de congregarse, y es un fenómeno mundial, hermanos. Cuando estaba la pandemia, alguien hizo un estudio y dijo, posiblemente cerca del 40% de los miembros de las iglesias ya no regresen. ¿Por qué? Porque es más cómodo prender la televisión o prender la computadora o el celular, escuchar el sermón, y bueno, ya cumplí con mi deber religioso. Pero una de las partes más preciosas de la vida cristiana es la comunión, el disfrutar del amor de los hermanos, el disfrutar de la presencia de Cristo en medio de la comunidad. El gozo que sentimos cuando estamos juntos es la presencia de Cristo, no es otra cosa, no es el gusto de vernos los unos a los otros solamente, sino Cristo que está en medio de su pueblo. Hay una segunda verdad que encontramos en nuestro pasaje. Estamos hablando de la brújula del hombre íntegro, y el texto nos enseña en segundo lugar que el segundo punto cardinal al que apunta esa brújula del Salmo 15 es nuestra relación con nosotros mismos.
El versículo 4, que la Reina Valera 60 traduce, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, es un texto de muy difícil traducción. Y usted puede comprobarlo fácilmente. Puede buscar ese versículo 4 del Salmo 15 en diferentes versiones de la Biblia y va a encontrar que todas las traducciones apuntan en direcciones distintas, porque es un texto difícil de traducir. Por esa razón, Abraham Ibn Ezra, un intérprete judío-español de la Edad Media, propuso la traducción aquel que es pequeño ante sus propios ojos. Esta traducción pone el acento en el imperativo bíblico de la humildad, y es claro que Ibn Ezra no estaba solo en este punto de vista. La misma idea fue planteada por el apóstol San Pablo cuando decía: digo pues por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Perdón, hermana Pati, voy a hablar de esto. Algo que a mí me edifica es la actitud de mi hermana Pati, una mujer humilde, sencilla, una doctora, profesora de doctorado en la universidad, y cuando usted trata con ella es una persona tan humilde, tan sencilla, que yo veo a Cristo allí. Se lo dije esta mañana y mi hermano me dice: un día le voy a decir por qué aprendí a actuar así. Dice: Dios me enseñó a hacerlo. Dice: un día vamos a platicar de esa situación. Cuando Ibn Ezra decía, traduciendo Salmo 15, versículo 4, permítanme un segundito, hablaba sobre la humildad, estaba en consonancia con lo que San Pablo nos menciona también en Romanos capítulo 12, versículo 6. Pero esta afirmación nos enfrenta a una pregunta. El apóstol nos advierte sobre el concepto que no debemos tener de nosotros mismos. La pregunta es: ¿cuál es el concepto que sí debemos tener? Porque hay uno que está vedado para nosotros, pero hay uno que debemos tener, es necesario. Y tal vez la mejor respuesta que podamos encontrar se encuentra en las palabras de Tomás de Kempis, quien decía: no eres más porque te alaben, no eres menos porque te critiquen, eres lo que Dios dice que eres y nada más. De modo que para ayudarnos con relación al prójimo, la ley de Moisés contiene un mandamiento tan instructivo como desafiante. Levítico 19:17 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Rambam, un maestro judío de la Edad Media, decía: es imposible para todos, incluso para los hombres más santos, sentir literalmente el mismo amor por otros que el que sentimos por nosotros mismos. La ley no demanda eso. De hecho, si alguien está en peligro, su vida tiene prioridad sobre la de algún otro. Más bien, Dios demanda que deseemos que los demás disfruten del máximo éxito y prosperidad que deseamos para nosotros mismos, y tratemos a los otros con el más grande respeto y consideración. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, era lo que el Señor cifró como la regla de oro. El bien que quieres que los otros te hagan, hazlo tú a los demás. Hazlo tú a los demás. Pero regresando a nuestro texto, es claro que ser pequeño ante nuestros ojos no es un elogio a la baja autoestima. En cierta ocasión, el padre Henry Nouwen, hemos hablado de él en varias ocasiones, en su libro sobre la parábola del hijo pródigo, dijo que durante mucho tiempo consideró que la baja autoestima era una virtud. Me habían prevenido tanto contra el orgullo y la presunción que llegué a considerar que despreciarme era algo bueno. Pero ahora me he dado cuenta que el verdadero pecado es negar el amor de Dios hacia mí, porque sin reclamar ese primer amor y esa valía, pierdo contacto con mi verdadero yo y comienzo a buscar en los lugares equivocados aquello que solo puedo encontrar en la casa del Padre. Solo podemos encontrar un amor como el de Dios en Dios. Solo podemos disfrutar de esa bendición cuando vamos a Él.
Esta en su verdadera dimensión, ser pequeños ante nuestros propios ojos es más bien un signo de madurez espiritual, porque desde la caída Adán heredó a sus hijos la ambición de ser como dioses, es decir, la idea de tomar el lugar que corresponde al Dios único verdadero y apropiárnoslo de esa manera. Por esa razón, alguien decía que los pronombres yo, mío, míos, realmente son pronombres agresivos. Pero no significa que el cristiano no pueda o no deba ser responsable por su propia vida. El problema radica en suponer que nuestra vida es tan nuestra, que no tenemos que darle cuentas a nadie por ella, ni siquiera a Dios. Y por lo anterior, bien se ha dicho que la rendición de cuentas parece ser el eslabón perdido de la experiencia cristiana. Hermanos, en el grupo de varones, cada vez que estudiamos algún texto, estamos conscientes de que nuestra condición de género nos expone a peligros que, por ejemplo, las damas no tienen. El ser más solitario del universo puede ser un hombre cristiano. ¿Por qué? Porque no va a compartir sus cargas con sus amigos no creyentes. Y a veces nos cuesta trabajo hacerlo con nuestros hermanos creyentes. Y puede ser la persona más solitaria del universo. Esto es una realidad. Y cuando estudiamos autores como Bonhoeffer, como Martin Lloyd Jones, decía el hermano Estrada, esos autores me gustan, pero algo que no me gusta de ellos es que te sientan en el banquillo de los acusados, te toman del cuello y no te sueltan hasta que no te arrepientas, hasta que no vuelvas a Dios con todo tu corazón. Y es verdad. Y un grupo así, hermanos, siempre es un espacio para poder compartir nuestras cargas. Tal vez sea cierto que la rendición de cuentas sea el eslabón perdido de la vida cristiana, porque en la práctica muchas veces los hombres complicamos nuestra vida en el terreno familiar, laboral, económico, actuando como si no tuviéramos que darle cuentas a nadie por nuestras decisiones. Ese riesgo, como decía, es mayor en los hombres diseñados, entrenados y equipados para el control que el que corren las mujeres diseñadas, entrenadas y educadas para las relaciones. Nada más piense usted. ¿A qué juegan las niñas cuando están creciendo? A la comidita, a la mamá, a la escuelita. Son juegos cooperativos. ¿A qué juegan los niños? Al fútbol, a las guerras, a las luchas. Son juegos competitivos. Cuando uno está creciendo le dicen, no chille, sea hombre, no le demuestre miedo, aguántese. Y cuando llega uno al matrimonio le piden que sea tierno, comunicativo. No se puede, hermanos, hay que aprender. Tenemos que ser reprogramados, hay que hacerlo. Pero tenemos que ser reprogramados para poder ser sensibles. Y es la razón, hermanos, por la que Pablo dice en la carta a los Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres. Porque la necesidad más grande de una mujer es ser amada. Si una mujer siente que no es amada, ya no tiene nada allí. Una de las necesidades más grandes del hombre es el respeto. Y si el hombre siente que no es respetado en su casa, ¿qué hace allí? Esa es la realidad. Y por eso Pablo dice, dale lo que ella necesita y tú dale lo que él necesita también. Y de esa manera nos convertimos en ayuda idónea. Bueno, en síntesis, la medida de la grandeza es el servicio. Una de las razones de la vida radica precisamente en ser útiles a Dios, a nuestro prójimo, a nosotros mismos, pues incluso aquello a lo que nosotros llamamos ministerio, la Biblia lo llama servicio. Usted recordará en 1 Timoteo 1:12, San Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel, poniéndome en la diaconía, dice en griego. En español dice en el ministerio. Pero hermanos, lo que Pablo está diciendo es me puso en el servicio. Hay un tercer punto
al que señala la brújula del hombre íntegro, y esa es su relación con el prójimo. Como hemos dicho, las Escrituras enseñan que el hombre fue creado para las relaciones. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza para posibilitar la comunión con Él, y una vez que lo puso en este mundo, creó también a la mujer, porque dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Este fue en el origen el propósito de la convivencia humana. A partir de entonces se hizo evidente que la confianza mutua debe ser la base de toda relación, y que una de las columnas que sostiene la confianza es la veracidad. Es evidente que la buena salud y la vida misma en la comunidad dependen de la habilidad de la gente para generar confianza mutua, y por eso David ponía la atención en las palabras, que es un poderoso vínculo que nos une con nuestro prójimo. A la luz de la Biblia, la palabra es mucho más que sonidos o signos, es más que un simple medio de comunicación. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando digo esto, siempre recuerdo a la profesora Griselda Álvarez, que fue la primera gobernadora de México, en Colima, en los años 70, por ahí finales de los 70, principios de los 80. La mujer llegó a ser la primera dama que ocupó una gubernatura en el país, y alguien, cuando ya había terminado su periodo, la entrevistó y le preguntó: profesora, ¿cuándo descubrió el poder? Y ella dice: te voy a decir cuándo lo descubrí. Dice: hubo un caso de unos secuestradores de Jalisco que estaban haciendo estragos en Colima. Los detuvieron y entonces decidieron intercambiarlos por otros presos de Colima y enviarlos a Jalisco. Dice: dio las instrucciones al secretario de seguridad, pero antes de salir de la oficina, titubeando, el hombre le dice: perdón, señora gobernadora, ¿quiere usted que los presos lleguen a Jalisco? ¿Cómo? Sí. ¿Usted quiere que lleguen a Jalisco? Le di una orden. Sí, profesora, pero usted sabe que en la carretera hay accidentes, hay intentos de fuga, hay cosas que salen mal. ¿De veras quiere que lleguen allá? Y dicen eso. La vida de un ser humano dependía de un sí o de un no. No tenía que ser una llamada, no tenía que firmar un documento, bastaba una insinuación y era suficiente para desaparecer a una persona. La palabra es más que sonidos, la palabra es más que signos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. David nos dice 3 cosas sobre el uso de la palabra en nuestras interacciones. La primera, que el hombre confiable habla verdad en su corazón. Hablar verdad en el corazón significa ser veraces, ser sinceros, porque la mentira tiene un efecto devastador en las relaciones humanas, tanto a nivel social como personal. La segunda, que el hombre confiable no calumnia con su lengua. Si usted recuerda, en el libro de Levítico, el capítulo 6, versículo 2, se equipara al robo con la calumnia, porque a la luz de la Biblia, calumniar es robar la honra. En el mismo mandamiento donde se habla de no robar, se habla de no calumniar. Y de pronto uno puede decir: son 2 cosas distintas, no tienen que ver la una con la otra. No, sí. La calumnia es robar la honra del otro. Ustedes saben que hay personas tan enfermas que cuando ya no pueden controlar a otra persona, tratan de controlar lo que los demás opinan de ella. Ya se les salió del control. Bueno, ahora voy a tratar de controlar lo que los demás piensan de esa persona. Y es obviamente una situación enfermiza. Es importante señalar esto, hermanos, porque es innegable que la murmuración nos resulta tentadora, nos genera incluso respuestas físicas. Cuando alguien dice: te voy a contar un secreto, de inmediato nuestros ojos se iluminan con un brillo especial,
cambiamos el volumen y la frecuencia de nuestra voz, asumimos una actitud física cerrada, etc. Recuerdo a una dama de la sociedad queretana, ya está con el Señor, una mujer que seguramente está con el Señor, una cristiana católica, piadosa, una mujer excepcional. Fundó una organización para promover la donación de órganos y estaba enferma de cáncer. Y le dice a su marido: vámonos en nuestro último crucero porque no voy a vivir para el siguiente, y sirve que me gasto mis ahorros y no se los disfruta otra. Y le dice: pero no te hagas ilusiones. Le hablé a la más chismosa de mis amigas y le pedí toda la discreción. Le dije que tengo SIDA. A ver quién se mete contigo, le decía. Y dice, la otra le prometió obviamente que sí, que iba a guardar el secreto. Dice, yo sabía para qué la había invitado y sabía que iba a regar el rumor. Dice, así es que no te hagas las ilusiones. Dice, a ver quién se quiere meter contigo. Hermanos, esa es la razón del señalamiento del texto. La tercera cosa que David nos dice es que el hombre confiable es fiel a sus promesas, incluso cuando le resulte gravoso o ingrato cumplirlas. Alguien parafraseó estos versículos diciendo que el hombre confiable no defrauda a su prójimo prometiendo o comprometiendo en falso, revocando, quebrantando o cambiando el juramento, rescindiendo, anulando o incumpliendo por cualquier motivo lo jurado, pues el juramento y la promesa confirmado por la autoridad divina, aunque se oponga o dañe los bienes o intereses de orden inferior, hay que cumplirlos por respeto religioso a Dios. Cuando era adolescente conocí a un misionero norteamericano que ahora está con el Señor, hermano Guillermo Hayes, quien me dijo algo que a mí me aturdió. Me dijo, yo nunca escuché a mi padre mentir. Nunca en mi vida. Jamás lo escuché mentir. Y hermanos, me impactó pensando, ¿es posible eso? Y me sigue desafiando como padre hasta el presente. Decía el hermano, jamás escuché eso en sus labios. Y algo que me desafió tremendamente. Obviamente esta relación de bendición con el prójimo no se limita a guardar la lengua del mal. No es un asunto de la lengua, sino de los hechos. Porque si la palabra es un vínculo poderoso, el amor es el vínculo perfecto, dice San Pablo en Colosenses 3:14. Esta relación se extiende a no hacer mal al prójimo, lo que positivamente demanda esforzarnos en hacer el bien que podamos y tener cuidado de no hacer mal a nadie y sobre todo en salvaguardar su reputación. Obviamente, hermanos, cuando pensamos en esto nos damos cuenta que es un tremendo desafío. Pero la brújula del hombre íntegro, cuando apunta a la relación con el prójimo, apunta concretamente eso. Hay una cuarta y última enseñanza. La brújula del hombre íntegro apunta también a su relación con las cosas. Con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con las cosas. Me sorprende, hermanos, me desafía la visión que el salmista tenía sobre estas cuestiones, porque apunta también a los bienes materiales en su mensaje. Estos bienes materiales son personificados por el salmista en la palabra kesef, que significa plata. Está hablando del dinero. David nos dice, dos cosas acerca de la relación del hombre con el dinero. Primero dice que no lo da a usura. La ley de Moisés condena expresamente la usura contra el hermano. En consecuencia, las acciones y las actitudes del creyente no pueden estar normados por los principios de una cultura que enseña que la seguridad se encuentra en la abundancia de los bienes materiales. No resulta extraño que la lengua del Antiguo Testamento, uno de los significados del término que se traduce como usura es la palabra mordida, la palabra
Neshech, porque cobrar usura es morder el patrimonio del prójimo. Y la segunda cosa que nos dice es que no codicia ganancias deshonestas. La admisión del cohecho contra el inocente estaba prohibido en la ley de Moisés, Deuteronomio capítulo 16. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. En un ambiente con una lucha endémica por la inestabilidad económica, el hombre de Dios no puede tomar al dinero como el criterio último en su toma de decisiones. En síntesis, ambos señalamientos expresan una sola realidad: el imperativo de definir una actitud correcta frente a los bienes materiales. Las razones de David son obvias, pues dada la frecuencia de las alusiones bíblicas al dinero, es claro que este constituye el segundo tema de la Biblia después del de Dios. Si usted cuenta las referencias de la Biblia por tema, el primero va a ser Dios, el segundo es el dinero. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué habla tanto del dinero? Pues la razón es muy simple. Según un ministerio que se llama Crown, que se dedica a la enseñanza de la mayordomía, existen 500 referencias directas de la Biblia a la oración, 500 referencias a la oración, y 2.350 referencias al dinero y a los bienes materiales. ¿Por qué tan poco espiritual? Diría alguien, ¿por qué la Biblia habla de esto? La respuesta es obvia, porque si no ponemos la confianza en Dios, la vamos a poner en las cosas materiales. El Señor Jesús, hermanos, dijo por ese motivo: no podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro, no podréis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. A la luz de la Biblia, cada don que Dios nos da debe ser visto como una responsabilidad y su administración como un deber, como algo por lo cual tendremos que dar cuentas. Y por lo anterior, decía el reverendo Leobardo Estrada, un profesor del seminario Lomas Verdes, decía: las personas fueron creadas para ser amadas, las cosas fueron hechas para ser usadas. Es inmoral amar a las cosas y usar a las personas, y es una tendencia en nuestro mundo. El que la mayordomía sea un integrador de la vida es algo que no ha pasado desapercibido por los pensadores cristianos, quienes han señalado que dicha enseñanza tiene una estrecha relación con todas las demás doctrinas, especialmente con la doctrina de Dios, Dios es el dueño, con la de Cristo, Cristo es el Redentor, la del hombre es una criatura, la de las últimas cosas, porque a final de cuentas tendremos que responder a Dios por nuestra mayordomía. Esta relación se hace también evidente en cada una de las obras de Dios: la creación, la redención, la santificación, la consumación de la historia. Ahí está Dios administrando las cosas que ha creado y nos ha dado en custodia. Por lo anterior, decía Bonhoeffer, el discípulo es alguien consagrado por completo a Dios y a sus propósitos en el mundo, y la consagración completa significa que se ha entregado a Cristo de forma total, todo lo que es y todo lo que tiene. De aquí en adelante tiene una relación directa solo con Cristo. Puede que Cristo le devuelva sus posesiones, de las que hablaba ya en Mateo 19, 29. Tal vez algo, tal vez nada, tal vez en parte, tal vez la totalidad, de acuerdo a lo que sea necesario para llevar a cabo los propósitos de Dios. Pero sea lo que nos devuelva, nuestra relación con los bienes recibidos no es directa, sino indirecta, a través de Cristo, de manera que somos responsables ante Él por el uso que hagamos de ellos. Él tiene derecho absoluto sobre ellos. Bonhoeffer plantea una idea que es desafiante. Dice: una vez que hemos venido a Cristo,
escuchen por favor con atención, todas nuestras relaciones deben ser indirectas. Mi relación con mi esposa es una relación indirecta, debe ser indirecta, es a través de Cristo. Porque si es directa, hermanos, es humana y es imperfecta y va a salir mal. Pero si es a través de Cristo, es distinto. Mi relación con el dinero debe ser indirecta, es a través de Cristo. ¿Para qué lo ha puesto Dios en mis manos? Un propósito debe tener. Además de bendecir a sus siervos, Dios no tiene problema con la prosperidad de sus hijos, de ninguna manera. Es más, la prosperidad puede ser un signo de la bendición de Dios. No en el tenor de los profetas de la prosperidad, pero hermanos, en la Biblia encontramos que Dios bendice a sus siervos y no se queda con nada. Lo hace a manos llenas, pero nuestra relación con los bienes debe ser indirecta. Nuestra relación con el prójimo debe ser indirecta, a través de Cristo. Y entonces, hermanos, podemos desarrollar paciencia y podemos incluso aprender a poner la otra mejilla. Como conclusión, intentando recrear la escena de este salmo, algunos intérpretes de la Biblia imaginan a un grupo de peregrinos llegando a las puertas del tabernáculo y preguntando a voz en cuello: Señor, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu lugar santo? En respuesta, un sacerdote les enumera las demandas morales que hacen factible la relación con Dios. Reflexionando sobre los preceptos de Dios, los sabios de Israel dijeron: Moisés recibió la ley en 613 preceptos y David la resumió en 11, hablando concretamente de este pasaje. Es verdad que el Salmo 15 contiene 11 principios de observancia que David enseñó y enfatizó, pero esos 11 principios apuntan en 4 direcciones nada más. Apuntan hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia el prójimo y hacia las cosas. Y es aquí donde interviene la mayordomía como principio integrador de la vida cristiana. En síntesis, los seres humanos venimos a este mundo para desarrollar relaciones fatales con las 4 realidades de las que hemos hablado, porque ellas nos ayudan a configurar nuestra vocación y nuestra existencia. En la práctica, de forma consciente o inconsciente, lo hacemos, pero en este caso el orden de los factores sí altera el producto. De forma ineludible, cualquier jerarquización que hagamos afectará positiva o negativamente el equilibrio del resto de nuestras relaciones. Así que tenemos que definir una relación prioritaria con Dios, es decir, responder a su iniciativa de salir a buscarnos en medio de las circunstancias de nuestra vida. Si esta relación no es la primera en el tiempo, sí lo es en primacía, es decir, en importancia sobre todas las demás. Es la madre de todas las relaciones. Debemos desarrollar también una relación con nosotros mismos que, cronológicamente hablando, se dice es la primera que descubrimos. Se dice que el niño en alguna etapa no distingue entre él y su madre. Cree que son la misma persona, pero en algún momento se da cuenta que la mamá se va. O la mamá hace ejercicios para que el niño aprenda que es otra persona. Decía la hermana Ciela García, dice, tomaba por ejemplo un pañal, se cubría, y cuando el niño se desconcertaba se descubría, y dice, y poco a poco el niño se va dando cuenta, mi mamá es otra persona. Y entonces empezamos a descubrir nuestra propia identidad y a configurarla. De allí en adelante tendremos que aprender a relacionarnos con el prójimo, pues nadie puede configurar su humanidad sin la interacción con sus semejantes. Dios nos creó para que seamos bendecidos y para que seamos bendición en nuestras interacciones. Y finalmente, tenemos que decidir también el lugar que las cosas tendrán en nuestra vida. Si ocuparán
el primer lugar en importancia, si serán medios o si serán metas. Creámoslo o no, de todas formas, un día tendremos que comparecer ante el augusto tribunal de Cristo para dar cuentas por lo que nos dio en custodia. Y una vez que hemos asumido nuestra vocación de socios y siervos, nuestro mayor anhelo es ser promovidos al puesto de buen siervo y de mayordomo fiel. Si usted recuerda, dice el Señor Jesús que en aquel día el Señor separará los corderos de las cabras y dirá a los suyos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, soy honesto, me aturde este salmo. Me sorprende, bueno, ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Con David, pero la visión que el hombre tiene de las relaciones que debemos desarrollar en este mundo. Cuando Dios es nuestro polo magnético, entonces las demás relaciones ocupan su lugar. No hay ningún problema en los bienes materiales, no hay ningún problema en amarnos a nosotros, no hay ningún problema en amar al prójimo, mientras lo hagamos a través de Jesucristo. Oremos a nosotros. Gracias te damos una vez más, Señor, por tu palabra, porque nos permites venir a ella. Y Padre, encontrarnos con un texto tan edificante y tan desafiante, pero a final de cuentas un texto inspirado para nuestra instrucción, para que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.